All right. Wow. I'll tell you, just doing one chapter a day takes a lot of persistence, and I'm actually ahead like 2 chapters now in all of my writings. But man, it takes a lot of effort to make these seminars. Hacer estos seminarios y hacer un capítulo diario, la verdad es que nos lleva mucho tiempo y mucha energía. Llevo ya 2 capítulos en adelantado, pero la verdad es que lo que se basa es en que necesitamos mucha persistencia para conseguir hacer esto. So you guys can actually help me. Oh, we need to spotlight me. I think there's people coming on. Someone is sharing the screen. Yeah, somebody is sharing screen over us here. So anyway, I just would love if you guys like these chapters or whatever. If you like today's chapter, please send me a note. Give me some encouragement, because I need some help to get past my persistence in all of this. Entonces, si de verdad os están gustando estos capítulos que estamos haciendo, por favor enviarme un poco de comentarios al respecto, ayudarme a seguir adelante, porque yo también necesito ayuda en mi persistencia en cuanto a hacer todas estas formaciones. Well, today's topic, and if we can get our screen share to go here, I'd like to start with our topic of persistence. And if you could just get the first screen on there. Oops. Can you see it? Yes, I got it. Yes, it looks perfect. Oh my God, you have done a lot of work on all of this too. Thank you so much. But I just want to talk a little bit about the idea of persistence and I mean, really, you know, the sustained effort necessary to induce faith, which is a spiritual quality of faith. So this persistence, some people, I don't know, for some reason, when they think of persistence, they think of, I have to work harder, like this is going to be hard, like, I don't know, just like this is going to be so hard, I'm going to force this to happen. And I want you guys to get a different idea of the persistence that Napoleon Hill is talking about. Entonces, la persistencia, hoy quiero hablar, el tema de hoy es sobre la persistencia, del esfuerzo sostenido necesario para inducir la fe. A veces pensamos en la persistencia en algo que no es exactamente a lo que nos referimos hoy. Nos referimos a una parte más espiritual de la persistencia, de la cual Napoleon Hill hablaba en este libro. So today, you know, as I worked with my mentor and, you know, as Joseph Green, you know, he was an incredible guy, born 1897. Y hoy hablamos de Joseph Green, mi mentor, que él nació en 1897. He was teaching Dale Carnegie courses in 1940 and 1950s. En los años 1940, 1950, él estaba enseñando cursos de Dale Carnegie. And he was a personal coach. He was an amazing guy. Y era un hombre increíble, era un coach personal. And then he was in a habit of actually studying Think and Grow Rich, but he was doing it by working. He called it honing the sword, like a samurai sword, honing it to a sharp edge. Y entonces empezó a desarrollar el hábito de todo lo que se escribe en el libro de Piense y hágase rico. Él lo llamaba algo así como afilar la espada. And then he would teach for 2 years. So work for 5, teach for 2. Entonces él lo que hacía es que trabajaba durante 5 años y luego se dedicaba 2 años a enseñar y así sucesivamente. And during the teaching times, he never had to work because he had enough money. He was self-made millionaire. So he would teach, but with a very focused attitude to teach the 6 or 8 students that he had to be like disciples. Yeah.
Y él hizo mucho dinero, se hizo millonario y por tanto cuando se podía dedicar esos 2 años a enseñar a sus discípulos, escogía un grupo muy reducido de personas, entre 6 y 8 estudiantes, que los convertía en discípulos suyos. And so what would happen is, at 88 years old, he was on his last teaching cycle, and I was his first student in the teaching cycle. Y a los 88 años, él estaba en el último ciclo de estos 2 años de enseñanza y yo fui el estudiante de ese último ciclo. And I was so excited and happy to be there. Y yo estaba tan feliz y emocionado de estar allí. But as we worked on this chapter, persistence, he had a different idea about persistence that even in the book, when you read it, it's not so clear to me, even as I read it a second, third, for the 50th time. The book is really talking about how to become persistent, but in order to do that, you actually have to invoke a different force inside of you. Y cuando yo leí este libro, incluso lo he leído más de 50 veces, el tema de la persistencia no está tan claro como nos lo explicaba a nosotros nuestro mentor. Tienes que invocar la fuerza interior para poder invocar a esa persistencia. So I want you to think of persistence as to create habits. Entonces creo que penséis en la persistencia algo así como en crear hábitos. And my mentor always emphasized these habits of success. Y mi mentor siempre enfatizaba esos hábitos del éxito. And if you read this bottom part, it says the ways of 500 American self-made millionaires. Y si leéis la parte de abajo, dice la manera en que se han hecho millonarios más de 500 millones, más de 500 americanos. And that would be considered 500 billionaires by today's standards. You understand that, right? Y en los estándares de hoy en día, pasado a los estándares de hoy en día, esto sería más de 500 de 500,000 millonarios. So what we're going to do today is really work on these ideas one piece at a time, and I want you to start to grab. It's not about willpower, just willing, like, I don't know how to explain it, like just forcing something to happen. It's completely different from that kind of force. In fact, if you use that kind of persistence, usually the goal escapes you, it runs away. Entonces, si vamos a ir hablando de una a una de toda esta manera y estas ideas de hacer persistencia, pero es que no sé muy bien ni siquiera cómo explicarlo. Es como un poder muy fuerte dentro de ti que tienes que desarrollar y que hacer para que poder alcanzar el objetivo. So maybe you have heard even Patty's story, like when we started our business in Colombia, it took a lot of effort. And so people hear that and they relate it in their own way, in their mind. Entonces, por ejemplo, podéis haber escuchado pues, la historia de Patty, de cómo empezamos a abrir el mercado en nuestro negocio de Colombia, y cuando la gente lo escucha es como que se lo hace suyo, pero lo interioriza en su propia manera. But if you really listen to what Patty says, and I don't know, Patty, if you want to share this, but it didn't take force. It was so much fun. We were traveling, we were working like crazy animals, but it didn't take the kind of forcing persistence, like I need to do this today, and you have this kind of face on your face. Not like that at all. Y la verdad es que, aunque es verdad que fue un duro trabajo, para nosotros no resultaba como si fuera duro trabajo, simplemente estábamos viajando, estábamos haciendo, es decir, no teníamos ese estrés, esa presión dentro de nosotros que nos hace incluso pues arrugar la cara, ¿no? Era algo que estábamos haciendo muy a gusto con la persistencia del trabajo. So read the next lines and you'll start to get the idea what I'm talking about.
how to develop persistence is a definite purpose backed by a burning desire for its fulfillment, a definite plan expressed in continuous action, a mind closed tightly against negative and discouraging, effects, and a friendly alliance with one or more persons who encourage to follow through both plans and purpose. Again, if you read that carefully, that's not about force, okay? It's not about from here. Entonces, si leéis esto con detenimiento, el cómo desarrollar la persistencia, que es un propósito definitivo, respaldado por el cumplimiento de su deseo ardiente, un plan definido, expresado en acción continuada, una mente cerrada contra influencias negativas y desalentadoras, una alianza amistosa con una o más personas que alientan a uno a seguir tanto con el propósito como en el plan. Si leéis eso con detenimiento, eso no suena como si fuera una cosa forzada. So I want you guys to really work on this, today and tomorrow. Do you have a positive picture of persistence, or is yours like I think most people's, which is a very negative perception of persistence? Entonces quiero que penséis en estos días si lo que tenéis es un enfoque positivo de lo que es la persistencia, o como la mayoría de las personas tenéis un enfoque negativo de lo que es la persistencia. And what occurs with mindset is you become bulletproof. Y lo que ocurre con la mente, con la programación de la mente, es que te conviertes en algo a prueba de balas. So the final proof of greatness lies in being able to endure criticism without resentment. La prueba final de la grandeza radica en ser capaz de soportar la crítica sin resentimiento. So I want, again, if you're looking at persistence from your definition, you probably are going to miss this whole idea. You have to open your mind to another definition of persistence, and you have to erase this forced drive kind of effort, okay? Entonces, si estáis viendo la persistencia bajo una definición equivocada, no lo conseguiréis, no entenderéis nada de lo que estamos hablando. Entonces, tenéis que borrar esa definición y dar paso a esta nueva, abrir vuestra mente y dar paso a esta nueva manera de ver la fuerza de la persistencia. Okay, so start to open up your mind, relax. Entonces, empezar a abrir vuestra mente, persistence is about relajaros. relaxation. Give you an idea, persistence is about relaxation. La persistencia tiene que ver con la relajación. And it is so. Es como decir, y así será. So it's a persistence of that picture, that perfect end result, entering your mind over and over and over all day long. Es como cuando entra el dibujo perfecto dentro de tu cabeza durante todo el día. Persistence is essential in transmuting desires into its monetary equivalent. Persistencia es esencial para transformar el deseo en su equivalente monetario. The basis of persistence is the power of will. La base de la persistencia es el poder de la voluntad. So do you understand the word will also can mean this will happen, or the power of the future coming to you? That's the idea. Entonces, la palabra voluntad, pero en inglés es will, también es como decir, esto sucederá así, esto pasará. So tonight, one of your homeworks is, after this lecture, open up your mind and read it again, because you might start seeing different ideas come into your head about this chapter as you start opening your mind and starting to really understand that it's not
it's not just one chapter. It is the combination of faith and desire and auto-suggestion. And you got to swim all of those chapters together. And then all of a sudden you will start to see the true value of persistence. Entonces, una de las tareas que tenéis hoy es que abráis vuestra mente y que luego, por la noche, volváis a revisar estas diapositivas que hemos puesto, porque al final este libro no se basa en una sola cosa, sino en la combinación de todos los capítulos, como hemos hecho hasta ahora, la fe, el deseo, la autosugestión, para poder entender y dar paso a lo que es de verdad la persistencia. Often those that criticize others reveals what he himself lacks. A menudo, aquellos que critican a otros revelan lo que ellos mismos carecen. Instead of spending our lives running towards our dreams, we often run away from a fear of failure or fear of criticism. En lugar de gastar nuestras vidas corriendo hacia nuestros sueños, muy a menudo huimos del temor a la crítica. So you have to reduce your fears. And Entonces, that is in the chapter 2, right? In faith. Entonces, en el capítulo 2 habla de los temores, de los miedos. Tenéis que reducir vuestro nivel de temor. Don't be distracted by criticism. Remember, the only taste of success some people have is when they take a bite out of you. So just remember that about people. Entonces, recordar esto sobre las personas. No te dejes distraer por las críticas. Recuerda, el único sabor del éxito que tienen algunas personas es cuando lo prueban un poco. And probably the strongest criticism ever, if you go to the next slide, is when, you know, so many leaders have died by the bullet. ¿Y cuántos líderes hay que hayan muerto por balas? And that's like heavy criticism. Like, I mean, literally somebody kills you. Y esto sí que es recibir una crítica muy dura, tan dura como que son capaces de matarte. But when you really start understanding the process that we're going through, you don't even fear that. There's no fear. Pero cuando empiezas a entender el proceso por el cual estamos pasando y haciendo, ni siquiera sientes miedo a eso. No tienes miedo de nada. And these leaders, I don't think ever feared the bullet. Y estos líderes creo que nunca ni siquiera sintieron miedo a la bala. They were willing to give their life for their cause. Estaban dispuestos a dar su vida por la causa. They had a burning desire for what Malcolm X here, I don't know if you know this guy, but they have a burning desire. And so they lived a life worth living. Tenían un deseo ardiente de conseguir aquello y por tanto tenían una vida que merecía la pena vivir. So your homework today, write down, what would I be willing to die for? Y vuestros deberes de hoy son que quiero que escribáis, ¿por qué estaría dispuesto a morir? And part of the homework we did in my class was to really get clear the principles that I would be willing to die for. Y cuando yo hice este ejercicio en mi clase, tuvimos que escribir muy claro y detallar muy claro cuál era el principio o los principios por los cuales yo estaría dispuesto a morir. They say that Abraham Lincoln, before he died, on the next picture, he actually seemed to know it was going to happen. Dicen que Abraham Lincoln sabía, la verdad es que él sabía cuándo iba a pasarle, cuándo iba a morir. And you just step into the life. I mean, it is your life, and you just step into it. I mean, you're not sacrificing yourself like a martyr, but this is the kind of persistence that comes with a burning desire. Y no es que te estés sacrificando como si fueras un mártir,
pero sí que estás dispuesto a sacrificar algunas cosas. Ese es el nivel de persistencia del cual estamos hablando. So dream big and never quit. Por tanto, sueña en grande y nunca te rindas. So as we start doing this process, never, never, ever quit. Por tanto, mientras estamos haciendo este proceso, nunca jamás te And rindas. if you read, because in this chapter it says go back and reread auto-suggestion over and over and over again for 30 days. Reread the chapter of faith, go back and reread these chapters, and you will see how to never quit. Entonces, si habéis leído bien este capítulo, ahí nos dice el libro que volvamos atrás a el capítulo de autosugestión, de la fe, y que lo leamos una y otra vez durante 30 días. Y si lo leéis bien y lo hacéis, os daréis cuenta que explica exactamente que nunca debemos de renunciar o de rendirnos. There is a power that occurs. Can you go back to never quit? Or you can leave it here. That's fine, either one. So there is a power. What occurs is your subconscious mind was designed. One of its designs of your subconscious mind is to keep you alive. Entonces, hay un poder del subconsciente. Una de las cosas que hace el subconsciente es mantenerte vivo. And this is not an easy way to launch your subconscious mind, but if you get to the point where you will never give up, you'll never quit, you're going to do it no matter what. If you keep on going through that process over and over and over again, your body will start to break down. Entonces, si de verdad pasas por ese proceso en el que tienes muy claro el poder del subconsciente y pasas por ese proceso y nunca, nunca jamás te rindes y sigues y sigues y sigues, llega un momento en el que al final tu cuerpo cede. And if you decided, no matter what, I am not quitting, Y si decides que no importa qué, yo no voy a rendirme nunca, what happens is that force of never quitting, your body realizes that you will die rather than quit. entonces lo que pasa es que la fuerza del no rendirse nunca, tu cuerpo la asimila y tu mente sabe que prefiere morirse antes que rendirse. Then for sure, I mean, this is not the best way to do this, but for sure what will occur is that you will launch your subconscious mind. Y no es la mejor manera de hacerlo, pero seguro que si lo consigues así, lo que conseguirás es lanzar tu subconsciente. And the magic genie will give you what you want. Y el genio mágico te dará lo que de verdad quieres. And there is huge examples in Hollywood, huge examples everywhere. The 500 leaders, billionaires, all of that was part of that process. That if you never give up, there is this force that will occur with this kind of persistence. Y hay un montón de ejemplos en Hollywood, más de 500 líderes que han demostrado que si nunca, nunca, nunca te rindes, hay esa fuerza de poder que te va a ayudar a conseguir lo que quieres. So, like literally, you have convinced your mind that I will die rather than quit. When you get to that point, yes, you will launch it. That's one way. I'm not saying it's the good way or the happiest way to do it, but I think it's easier to just repeat your statement. But I mean, that is one way that you will launch your subconscious mind. Entonces, hay una manera, yo no digo que esta sea la mejor manera, la manera para lanzar tu subconsciente es mejor pues con el decreto, etcétera, ¿no? Pero la otra manera es que si de verdad convences a tu mente de que nunca jamás te vas a rendir y que eres capaz de dar tu vida por aquello que decides hacer, de verdad que entonces tu subconsciente se va a lanzar y lo va a conseguir. And some of you know Sean Brady.
I mean, if you listen to his story, I told Sean one day, I know how you succeeded, because he would not quit no matter what happened. I mean, terrible things happened to the poor guy, and it was then that he became successful. Entonces, alguien como Sean Brady le pasaron cosas terribles para conseguirlo, pero pasando por todo esto y decidiendo que nunca jamás se iba a rendir, es como al final consiguió el éxito. Give me a second, I gotta plug in my phone here. Okay, let me see if I can get back forward. Okay, here we go. So I'm on the one with the wave. Now I kind of passed you. Persistent can change failure into extraordinary achievements. So now you understand why I'm talking about this. Entonces, ahora entendéis por qué estoy hablando de esto. La persistencia puede convertir el fracaso en un logro extraordinario. So it is one of the most important elements to launching your subconscious mind. And yet we're not talking about just the sheer force. It's all of what you have to look at this as a book, that everything is together, not just this one chapter is in your mind, and you have to eliminate any prejudice in your mind for the word. Entonces tenéis que eliminar cualquier prejuicio sobre esa palabra de persistencia. Recordar que es un cúmulo y un conjunto de cosas que van a hacer que lo consigáis y que lo entendáis. And so this next article is super cool, about these incredible people that have literally been failures all of their life. I mean, like Albert Einstein wasn't able to speak until he was almost 4 years old. And his teacher said he would never amount to much. Y este artículo que veis aquí es muy interesante porque veis a todas estas personas muy conocidas que básicamente primero en teoría fueron unos fracasados, gente como Albert Einstein que no pudo hablar o no sabía hablar hasta que tenía casi 4 años y sus maestros le decían que nunca lo conseguiría hacer fluidamente. Michael Jordan, after being cut from the high school basketball team, he went home, locked himself in the room and cried. Y Michael Jordan, después de ser separado de su equipo de baloncesto de la escuela secundaria, se fue a su casa, se encerró en su habitación y lloró. Walt Disney fired from newspaper for lacking imagination and having no original ideas. Y alguien como Walt Disney fue despedido de un periódico por falta de imaginación y por no tener ideas originales. I mean, I would take a screenshot of this document, blow it up, and put it on your wall. Yo lo que haría es tomar un pantallazo de esta diapositiva, lo ampliaría y lo pondría en la pared de mi casa. Let's make that one of our homework, okay? Hagamos de esto una de las tareas de esta noche. So take a screenshot of this and put it up on your wall really big as you can blow it up. I mean, this is good. Steve Jobs, at 30 years old, he was left devastated. Remember when he got fired from Apple? Entonces, a los 30 años, Steve Jobs quedó devastado y deprimido después de ser despedido de su propia empresa, ¿no? De Apple. Oprah Winfrey was demoted from her job as a news anchor because she wasn't fit for television. Y Oprah Winfrey, que fue degradada de su trabajo como presentadora de noticias porque no era apta para la televisión. The Beatles rejected by Decca Recording Studios, who said, "We don't like their sound. They have no future in show business." Y los Beatles fueron rechazados por los estudios de grabación de Decca, que les dijeron que no nos gusta su sonido y no tienen ningún futuro en el mundo del espectáculo. I mean, it just makes me cry to think about this. I mean, like, oh my God, are you kidding? Es que cuando leo estas cosas me traen ganas de llorar porque pienso, Dios mío, es imposible que eso pasara, ¿no? So the next slide, the power of positive thinking is the ability to generate a feeling of certainty
in yourself when nothing in the environment supports you. Entonces, el poder del pensamiento positivo es la capacidad de generar una sensación de certeza en ti mismo cuando nada a tu alrededor te está apoyando. Keep it on that slide for a second. I just want to share this idea because there is a moment where you will get so many doubts, like what happened for me. I explained it earlier about in the yo-yo business and when I was like kicked off the street from the bump on the street. Hay un momento en tu vida en el que van a haber un montón de dudas, como os expliqué, por ejemplo, en la época en la que yo estaba desarrollando mi negocio de los yoyos y me echaron de la propia calle. Or like when I got rejected from bank after bank after bank, like 13 months to build my home. O como, por ejemplo, cuando estuve yendo de banco en banco durante más de 13 meses para conseguir la financiación para mi propia casa. So when those times occur, I call it having faith in faith itself. Y cuando pasan estas cosas, estos momentos, yo le llamo tener fe dentro de la propia fe. You don't even know how to move forward, Ni siquiera sabes cómo avanzar, but you take another step. pero todo y así das un paso hacia adelante. I think Raiders of the Lost Ark, I think you remember the scene where he's walking across the bridge and he puts his foot down in the vacant space, like the bridge, there's no bridge. He puts his foot down and when he steps, the bridge appears. Es como en la película Carros de Fuego, ¿no? Que, no, Carros de Fuego no. ¿Cómo se llama la película? Yeah, ¿Sí? Ford. Carros de Fuego. Hay ¿cómo se dice? Un puente y de hecho no existe el puente, pero él pone el pie encima y en el momento en el que pone el pie, el puente aparece. So I'm going to say what, I've studied a lot of Tony Robbins and I'm going to share the next slide. Some of the famous things about, Tony talks about. Entonces, yo he estudiado mucho con y sobre Tony Robbins y voy a compartir con vosotros algunas de las cosas de las que Tony Robbins habla. So go to the next slide. So I wrote this out. So Tony Robbins says it this way. If you want to know what is success, entonces, Tony Robbins lo dice de esta manera. Si quieres saber lo que es el éxito, I think people have the wrong idea of what success actually looks like. Creo que la gente tiene una idea equivocada de lo que de verdad parece o es el éxito. Having success means handling massive frustrations. Tener éxito quiere decir que hay que llevar frustración masiva. So if you're experiencing massive frustration, congratulations, you're successful. Por tanto, si estás experimentando una frustración masiva, felicidades. Eso quiere decir que eres una persona de éxito. And the bigger you get, the richer you get, the more frustrations you're going to face. Y cuanto más éxito consigas, cuanto más dinero generes, mayor cantidad de frustración vas a experimentar. And you're like, what? I thought when you're rich, you don't have any frustrations. Y entonces piensas, ¿pero qué dices si cuando uno es rico no tiene ningún tipo de frustración? Wrong. Mentira. But you are more capable of handling the frustration. Pero es verdad que tienes más capacidad de llevar ese tipo de frustración. I remember, running like 4 shops, kite shops, and every morning my phone would ring because somebody's calling in sick. And I swear to God, I wanted to crawl underneath the bed mattress and hide some days because it was so frustrating to have to wake up and run to a shop that an employee was sick. En la época en que yo tenía más de 4 tiendas, muchas veces pues habían empleados que me llamaban que no iban a ir a la tienda porque estaban enfermos o lo que sea. Había días que yo quería no tenerme que levantar porque no sentía esa frustración de tener que ir por culpa de que
algún trabajador no estaba o estaba enfermo o lo que sea. But I got stronger as I got, more wisdom and, and now when I think about those little problems, are you kidding? I can solve that in a second. Y ahora que pienso en ese tipo de problemas, pienso, qué tontería, ¿no? Yo puedo conseguir arreglar eso en un segundo. Pero a medida que yo fui, tuve que ir experimentando y teniendo cada vez más sabiduría para poder hacer pie a la frustración. Handling massive rejection. That means if you get a lot of no's, you're successful. Congratulations. Y también hay un rechazo masivo. Es decir, si hay un montón de gente que te está diciendo que no, felicidades. Eso quiere decir que estás teniendo éxito. So you think, oh, I'm rich now. I don't have any financial pressure. That's a complete lie. The richer you are, the more financial pressure you will have. Si tú te crees que cuando eres rico dejas de tener presión económica, totalmente falso. Cuanto más rico eres, más presión económica y financiera tienes. I was making millions of dollars per month from my business, and I was under a lot of financial pressure to do everything just perfect. Cuando yo estaba ganando millones de dólares por el negocio que yo tenía, tenía un montón de presión para poder hacer las cosas como se tenían que hacer. And in the end, I made some mistakes, and it cost me millions of dollars. Y al final tuve varios errores que me costaron millones de dólares. Success is conquering your fears. El éxito es conquistar tus miedos. You know what that means? You fear a lot every day. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Quiere decir que tienes miedo a lo largo del día, siempre, muchas veces. And overcoming complacency. Y superar la complacencia. So you heard about my situation, retiring for 5 years and almost dying of retirement. Y ya habéis escuchado mi historia, que yo me jubilé y me retiré durante 5 años y casi me muero de la jubilación. So you might want to write down this, or you could study Tony Robbins, but you turn frustration into fascination. Pero entonces podéis tomar una foto de esto o podéis leer y escuchar sobre Tony Robbins, pero al final vais a conseguir de la frustración sacar el éxito. You turn frustration into fascination. Eso, conviertes la frustración en fascinación. So you take the frustration out of your head and you put it on a plate and you can look at it with fascination. Oh, this is why I'm so frustrated. This is my problem. Eres capaz de sacar la frustración, ponerla encima de una bandeja o de un plato y decir, mirarla con fascinación y decir, wow, esa es mi frustración. You turn rejection into a numbers game. Y conviertes el rechazo into a numbers game. A game of numbers. Like if I call 10 people, one person is going to be my distributor or whatever it is, like that. Yeah. Entonces, conviertes el rechazo en un juego de números, es decir, en un tema estadístico. So if I call 100, I will have 10. Wow, that's pretty good. Por tanto, vale, pues si llamo a 100 personas, conseguiré 10. Vale, perfecto. Some people ask me, okay, you've made like over $34 million in your lifetime. How much was each no worth? Entonces vale, tú has conseguido 34 millones de dólares. Eso quiere decir que ¿cuánto costaba cada no? More than $10,000 a no, and I got a lot of no's. Pues más de 10,000 dólares por cada no. Y os aseguro que yo he tenido muchos nos, muchos rechazos. How you get rid of financial pressure? You give away 10% and you save 10%. Entonces, ¿cómo te liberas de la presión financiera? Pues das 10% y eres capaz de guardar 10% también. If you want, read the book Richest Man in Babylon. Si queréis leer el libro El hombre más rico de Babilonia.
Conquer your fears. Conquista tus miedos. Do what you fear. Haz aquello a lo que temes. That's in the chapter of faith, right there. 10 minutes daily, doing something you fear every day. Y eso está en el capítulo de la creencia, es hacer durante 10 minutos aquello a lo que tienes miedo. And overcoming complacency. Y superar esa complacencia. That means do something you don't know you can achieve, like building a house that you don't know how to build, or doing something you don't know you can do, like ending world hunger. Es hacer algo que crees que no puedes hacer, como por ejemplo construir una casa yo solo o acabar con la muerte por malnutrición en el mundo. And in this chapter, I'm going to introduce you to some of my other mentors, of course, Tony Robbins, but this guy that I'm going to introduce you was a big influence in my life. Y en este capítulo os voy a hablar, además de Tony Robbins, que fue un gran mentor, también a este hombre que fue una gran influencia en mi vida. This is my original manuscripts I got in 1984. You can see how brown it is, how it looks with people's notes all around it. Y este es el manuscrito original que yo tengo de 1984. Ya veis que está como muy envejecido con todo de anotaciones en él. And this is, the next picture is my mentor, Thomas D. Wilhite. Y él es Thomas D. Wilhite. And he was the head of Psi seminars, which I took in 1984. Y en 1984 yo hice una serie de seminarios con este hombre. And here are some of the quotes from this book. And it says, to face fears, doubts, and failures, and back down is the way of a follower. To face fears, doubts, and failures, and to continue on stronger is the way of a leader. Enfrentarse a los miedos, las dudas y el fracaso y dar marcha atrás es el camino del seguidor. Hacer frente a los miedos, las dudas y el fracaso y continuar con más fuerza es el camino del líder. And the next one I've been telling you all along. Part of the price you must pay for any knowledge is to discover it for yourself. Y esto es lo que llevo diciéndoos todo el tiempo. Parte del precio que debes pagar para cualquier conocimiento es descubrirlo por ti mismo. So, are you willing to pay the price? Entonces, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Every failure brings with it the seed of an equivalent advantage. Cada fallo trae consigo la semilla de una ventaja equivalente. If one does not possess persistence, one does not achieve noteworthy success in any calling. Si uno no posee persistencia, no logra un éxito notable en ninguna llamada. Wherever men and women accumulate great riches, you may be sure they first acquire persistence. Y donde quiera que hombres y mujeres hayan acumulado grandes riquezas, puedes estar seguro de que primero adquirieron persistencia. So I've explained exactly why this is. I hope you got the message. Así que espero que hayáis entendido el mensaje porque he explicado exactamente el qué. Next. Failure cannot cope with persistence. El fracaso no puede hacer frente a la persistencia. That's Napoleon Hill. Y eso es de Napoleón Hill. If you have nothing to lose, you can try everything. Si no tienes nada que perder, puedes probarlo todo. And again from Thomas Wilhite, if every adversity, every failure, and every heartache carries with it the seed of an equivalent or greater benefit. Y cada adversidad, cada fracaso y cada angustia lleva consigo la semilla de un equivalente o un mayor beneficio. So dream big, money grows on the tree of persistence is a Japanese way of saying it. Entonces, un proverbio japonés que dice, el dinero crece en el árbol de la persistencia. So today I'm going to give you this is one of the strongest
ways for me to stay persistent. This is like a tool that I use to stay persistent. Entonces, hoy voy a compartir con vosotros una herramienta, la herramienta que me ayuda a mí a seguir siendo persistente. And I would like, Javier, if you can play this twice today, because I believe this, and if you have a recorder on your phone, I want you to record it on your phone, because sometimes, I don't know, Facebook has problems when we play music and things, but I would like you to record it on another phone or something that you have. Entonces, vamos a ponerlo 2 veces y nos encantaría que lo grabarais con vuestro teléfono, porque a veces cuando subimos estas cosas a Facebook, lo que sea, nos bloquean o no nos permiten subirlo. Entonces, si queréis grabarlo para que lo podáis escuchar. So when I'm feeling down, I'm feeling lonely, I'm feeling out of it, I use this specific way, and I usually do it in a meditation. Today, I just want you to, keep your eyes open on the first time we play it. And then on the second time, when you really understand what this is about, we're going to play it a second time. And we want you to really start to experience it. Entonces, en los momentos en los que yo me siento bajo de moral o momentos duros o difíciles para mí, esta es la herramienta que yo utilizo. Yo lo hago en forma de meditación y por eso hoy lo vamos a hacer 2 veces. La primera vez que lo pongamos, quiero que lo hagáis mirando a la pantalla con los ojos abiertos, y luego la segunda vez que ya habéis entendido de qué va, que hagáis lo mismo con los ojos cerrados en forma de meditación. So this is from a poem, and the poem is called Desiderata. Y esto es de un poema y el poema se llama Desiderata. And you can look it up. You can also see it on YouTube. You can play it. You can use it. This is going to be one of your tools tonight. I want you to listen to it. If you can play it over and over, it will give you the strength of persistence. Well, it has given me the strength of my persistence. Entonces, lo podéis buscar en YouTube y lo podréis ver, y os recomiendo que lo veáis y lo escuchéis una y otra vez, porque esto ha sido lo que a mí me ha ayudado a utilizar para entender la fe de la persistencia. So I want you to write some notes as the first time you play it. And the second time, I just want you to get emotional and put it into your soul. Entonces, quiero que la primera vez que lo escuchéis toméis notas de esto, y que la segunda vez que lo hagáis muy emocional dentro de vosotros y que lo llevéis dentro del alma. And I really want to thank Javier and Lara for doing these incredible translations, because they had to rewrite this. I mean, this is not easy at all to do. Bueno, y hemos puesto unos subtítulos, veréis que está puesto en español y con unos subtítulos en inglés para que podamos, para que todo el mundo se pueda beneficiar de ello. Okay, so. Camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. También ellos tienen su propia historia. Esquiva a las personas ruidosas y agresivas, ya que son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have the right to be here and whether or not it is clear to you. No doubt the universe is so holy as it should. Disfruta de tus éxitos lo mismo que de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera. Por humilde que sea, ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Sé cauto en tus negocios
pues el mundo está lleno de engaños. Mas no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que existe. Hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales. La vida está llena de heroísmo. Sé sincero contigo mismo. En especial, no finjas el afecto y no seas cínico en el amor. Pues en medio de todas las arideces y desengaños, es perenne como la hierba. Acata dócilmente el consejo de los años, abandonando con donaire las cosas de la juventud. Cultiva la firmeza del espíritu para que te protejan las adversidades repentinas. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Sobre una sana disciplina, sé benigno contigo mismo. Tú eres una criatura del universo. No menos que las plantas y las estrellas, tienes derecho a existir. Y sea que te resulte claro o no, indudablemente el universo marcha como debiera. Por eso debes estar en paz con Dios, cualquiera que sea tu idea de Él. Y sean cualesquiera tus trabajos y aspiraciones, conserva la paz con tu alma en la bulliciosa confusión de la vida. Aún con toda su farsa, penalidades y sueños fallidos, el mundo es todavía hermoso. Sé cauto, esfuérzate por ser feliz. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have the right to be here. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have the right to be here. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You can see this in both English and Spanish, and just so that the recording comes out good, Javier, I don't know if you can find it for me after you play it in Spanish one more time. If you could play it in English for the English speakers, so we could close our eyes and get it with our eyes closed, that would be my preference. If you could find it, I know we didn't plan that, but. Camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. También ellos tienen su propia historia. Esquiva a las personas ruidosas y agresivas, ya que son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have the right to be here, and whether or not it is clear to you. No doubt the universe is unfolding as it should. Disfruta de tus éxitos lo mismo que de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera. Por humilde que sea, ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Sé cauto en tus negocios, pues el mundo está lleno de engaños. Mas no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que existe. Hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales. La vida está llena de heroísmo. Sé sincero contigo mismo. En especial, no finjas el afecto y no seas cínico en el amor. Pues en medio de todas las arideces y desengaños, es perenne como la hierba. Acata dócilmente el consejo de los años, abandonando con donaire las cosas de la juventud. Cultiva la firmeza del espíritu para que te protejan las adversidades repentinas. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Sobre una sana disciplina, sé benigno contigo mismo. Tú eres una criatura del universo. No menos que las plantas y las estrellas,
Tienes derecho a existir. Y sea que te resulte claro o no, indudablemente el universo marcha como debiera. No doubt the universe is unfolding as it should. Por eso debes estar en paz con Dios, cualquiera que sea tu idea de Él. Y sean cualesquiera tus trabajos y aspiraciones, conserva la paz con tu alma en la bulliciosa confusión de la vida. Aún con toda su farsa, penalidades y sueños fallidos, el mundo es todavía hermoso. Sé cauto, esfuérzate por ser feliz. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have the right to be here. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have the right to be here. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have the right. Go placidly amid the noise and haste, and remember what peace there may be in silence. As far as possible, without surrender, be on good terms with all persons. Speak your truth quietly and clearly, and listen to others. Even the dull and ignorant, they too have their story. Avoid loud and aggressive persons. They are vexations to the spirit. If you compare yourself with others, you may become vain and bitter, for always there'll be greater and lesser persons than yourself. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here, and whether or not it is clear to you, no doubt, the universe is unfolding as it should. Enjoy your achievements as well as your plans. Keep interested in your own career. However humble, it is a real possession in the changing fortunes of time. Exercise caution in your business affairs, for the world is full of trickery. But let this not blind you to the virtue there is. Many persons strive for high ideals, and everywhere life is full of heroism. Be yourself. Especially do not feign affection, neither be cynical about love. For in the face of all aridity and disenchantment, it is perennial as the grass. Take kindly the counsel of the years, gracefully surrendering the things of youth. Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune. But do not distress yourself with imaginings. Many fears are born of fatigue and loneliness. Beyond a wholesome discipline, be gentle with yourself. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here, and whether or not it is clear to you, no doubt, the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God, whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its sham, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world. Be careful, strive to be happy. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars.
right. Well, aloha, everybody. I hope you have enjoyed Persistence. It's a very different feeling maybe than you thought it would be. I'm hoping that you can understand what I'm really trying to communicate about persistence, and have a super day. Aloha a todos. Espero que todo el mundo le haya gustado el tema de la persistencia. Es una sensación quizás diferente de lo que pensabais que era la persistencia. Espero que entendáis lo que realmente quiero comunicaros sobre la persistencia. Desde aquí, tener un día maravilloso. Get done with your homework and we'll see you. Hacer vuestros deberes y nos vemos en el próximo capítulo.